luchando solo mientras la madre hojeaba distraídamente una pequeña revista médica, le llamó la atención. Un artículo sobre el alcoholismo escrito por un médico. Valía la pena leer con detenimiento cualquier cosa sobre ese tema, ya que su hijo, el único, había estado tomando fuera de control por años. Cada año que bebía había traído nuevas angustias, a pesar de que habían investigado cada destello de esperanza y el hijo había tratado desesperadamente de dejar de beber. Pero se había logrado muy poco. De vez en cuando, él podía mantenerse sobrio por cortos periodos, pero las cosas empeoraban constantemente, así fue que esa madre leyó con pesadumbre el breve artículo médico, pues ella siempre estaba pendiente de encontrar cualquier cosa que pudiera ayudar a su hijo. El artículo solo insinuaba vagamente la solución descubierta por muchos alcohólicos, una solución tratada exhaustivamente en este libro, pero la madre se apresuró a escribirle al médico, explicándole su doloroso problema y pidiéndole más información. Ella pensaba que tenía que haber ayuda en alguna parte y que si otras personas se habían recuperado del alcoholismo, pues entonces su hijo también podría hacerlo. El médico le pasó su carta a Alcohólicos Anónimos. La carta concluía así: Dios sabe que si ustedes pueden ayudar a mi hijo, nos traerá felicidad a muchos de nosotros que lo queremos y padecemos con él en sus vanos intentos por superar el problema. Les ruego que acepten mi agradecimiento por lo que puedan hacer por nosotros y me dejen saber de ustedes. A los pocos días, la madre recibió la siguiente contestación. Fue el primer intento de nuestra parte de ayudar a otros solo mediante el libro. Aquí en el unos 100 hombres hemos descubierto una solución para el alcoholismo que verdaderamente funciona. Ahora estamos preparando un libro con la esperanza de ayudar a otra gente que sufra de lo mismo, y le envía. Hemos adjunto un borrador muy preliminar de los primeros 2 capítulos. Le mandaremos el borrador del resto de la propuesta del libro lo antes posible. Por cierto tiempo, no recibimos respuesta alguna. Entonces le volvimos a escribir. Le enviamos una reproducción litográfica previa a la publicación de Alcohólicos Anónimos. Agradeceríamos recibir noticias de la condición de su hijo y su reacción a este libro, pues sería la primera ocasión en que tendríamos la oportunidad de intentar ayudar a un alcohólico a larga distancia. Por favor, escríbanos. Muy atentamente, Alcohólicos Anónimos. Al pasar otro periodo de silencio del lejano OUS, durante el cual empezamos a pensar que este libro no servía sin el contacto personal, recibimos una larga carta del propio hijo, carta que creemos aportará una enorme ayuda a otras personas que viven en lugares apartados, que se sienten solas y completamente incapaces de seguir nuestro programa solo por su cuenta. Es una carta que abarca el esfuerzo solitario de un hombre por recibir lo que le ofrecíamos y seguir el programa solo. O sea, solo salvo por un libro y la ayuda que pueden ofrecer las páginas impresas, solo hasta probar nuestro programa de recuperación y encontrar el consuelo y la ayuda espiritual. Él nos escribió lo siguiente. Quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón por sus cartas y por el libro Alcohólicos Anónimos. He leído este libro desde el principio hasta el final, y realmente es la primera vez que leo algo que tenga que ver con el alcoholismo que tiene sentido y que demuestre comprensión de los problemas del alcohólico. Creo que las historias personales son muy fieles a la realidad, de acuerdo con mi propia experiencia. Cualquiera de esas historias pudo haber sido la mía. Empecé a tomar en 1917, cuando tenía 18 años de edad. Ingresé en el ejército y pronto me hice suboficial y marché al extranjero con el rango de sargento. Me relacionaba con hombres mayores que yo, bebiendo, apostando y saliendo con ellos, probando de todo lo que Francia brindaba. Al regresar de allá, seguí bebiendo. En aquella época podía emborracharme bastante. Por la noche, levantarme al día siguiente y salir para el trabajo sintiéndome bien. Los siguientes 15 años fueron una borrachera tras otra, lo que al empeorar, por supuesto, quiso decir un empleo tras otro, con el departamento de la policía, conduciendo camiones y otros más. Entonces, en un intento de escapar de todo eso,
Ingresé en el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos. Por 13 meses bebí muy poco y me ascendieron a sargento de artillería, un rango que normalmente se alcanza en unos 10 a 12 años, si se logra. Empecé a tomar de nuevo. A los 6 meses, había descendido al rango menor de sargento. Me transferí para alejarme de mis antiguos compañeros. Luego siguieron varios años en la China. La China, para un hombre que quería huir de la bebida. Al cabo de los 4 años, no volví a ingresar en el Cuerpo de los Marines. Después siguieron otros empleos, vendiendo autos, en bienes raíces, etc. Luego tuve pequeños trabajos. Estaba bebiendo tanto que nadie se arriesgaba a darme un empleo fijo que yo pudiera haber manejado sin problema, sí. Solo dejara de beber. Me casé, pero el alcohol le puso fin a aquello. Mi mamá tenía los nervios destrozados. Por la bebida, me estaban arrestando 3 o 4 veces al año. En 2 ocasiones me interné en hospitales del estado, pero al poco rato de que me dieran de alta volvía a lo mismo de siempre. Hace 2 años fui a un hospital privado tras una cura de la bebida. A la semana de salir de allí me dio la curiosidad de ver lo que pasaría si me tomaba un trago. Me lo tomé y no pasó nada. Me tomé otro, bueno. ¿Para qué seguir? Regresé al hospital privado, salí de allí y estuve bien por unos pocos meses para luego caer en lo de siempre. Antes de todo esto, durante la época de aquellos tratamientos, había estado trabajando en un hospital estatal para gente demente. Fui testigo constante de los efectos del licor. Pero, ¿acaso me ayudó a abandonarlo? No, en absoluto. Pero sí me hizo darme cuenta de que si no lo dejaba, acabaría encerrado en el loquero, punto. Después de varios años de trabajar en la institución psiquiátrica, siempre en la sala de gente violenta, gracias a mis 6 pies y 2 pulgadas de estatura, y a mis 210 libras, me di cuenta de que sufría de demasiada tensión nerviosa y cada par de meses yo explotaba, entregando me a una semana o 10 días de borracheras. Abandoné el trabajo en instituciones psiquiátricas y conseguí empleo en un hospital general del condado, donde me ocupo ahora en el pabellón médico. Tenemos bastantes pacientes que sufren de delirium tremens, incluso con llagas y otras cosas causadas por el alcohol. Yo me controlé algo, pero no lo suficiente. Cada 6 u 8 semanas me ausentaba del trabajo por varios días por estar enfermo. Me volví a casar con una buena muchacha católica que era de una familia que siempre acostumbraba a tener bebidas alcohólicas en la casa, especialmente vino. Por supuesto que ella no entendía mi problema con el alcohol, pero en cuanto a eso, yo tampoco lo entendía. Y durante todo ese tiempo mi pobre madre y mi pobre mujer se iban preocupando cada vez más. Mi mamá había recibido noticias del gran trabajo que ustedes desempeñaban y le escribió a un doctor. Ustedes contestaron con cartas y más tarde, con el libro. Antes de recibirlo y después de leer sus capítulos, yo sabía que la única forma de luchar contra esta maldición era pidiéndole socorro al poder superior, a Dios. Me di cuenta de eso a pesar de que estaba pasando por una racha de borracheras. Me puse en contacto con un amigo mío, que es oficial de contacto con los veteranos discapacitados de la Guerra Mundial. Gestionó mi cuidado en un sanatorio estatal especializado en el alcoholismo. Yo quería eliminar el alcohol de mi sistema y empezar este nuevo intento sobre una buena base. Justifiqué mi ausencia como debida a la gripe y bajo el cuidado del psiquiatra principal. Pasé la mayor parte del tiempo en el hospital, desde el 1 de septiembre de 1938 hasta el 15 de enero de 1939, sometiéndome a cirugías para extirpar el apéndice y curarme de una hernia ventral. Hace 6 semanas regresé del sanatorio y
Me encontré con su libro. Lo leí, o mejor dicho, me entregué por completo a su lectura para no dejar pasar nada por alto. Me dije a mí mismo que realmente era el único camino. Dios era mi último recurso. Yo he orado antes, pero parece que no lo había hecho como debía. He seguido las recomendaciones del libro. Estoy más feliz en este momento que lo que he estado en años. Estoy convencido de que he descubierto la solución, gracias a Alcohólicos Anónimos. He mantenido conversaciones con otro hombre, un abogado, que estuvo en el sanatorio al mismo tiempo que yo. Ahora él tiene mi ejemplar del libro y está muy entusiasmado. Voy al sanatorio todas las semanas para un chequeo físico y por la medicina que me dan. Es solo un tónico, nada de sedativos. El director me ha dicho que me ponga en contacto con algunos de sus pacientes que padecen de lo mismo que yo. Cuanto le dije lo que apreciaba, la oportunidad que me daba. ¿Podrían ustedes ponerme en contacto con algunos miembros de por acá? Sé que me ayudaría a mí y que me ayudaría a tender la mano a otra gente. Espero que esta carta tenga sentido para ustedes. Yo podría escribir mucho más, pero he escrito esto según se me ocurrió espontáneamente. Por favor, déjenme saber de ustedes. La lucha solitaria de este hombre era impresionante. Su historia de recuperación solitaria no serviría de ayuda para muchos otros que también tendrán que emprender la suya solos, con únicamente este libro para apoyarlos. Así fue que de inmediato le mandamos un telegrama. Acabamos de recibir carta. Nos permite usar carta en libro anónimamente como primer ejemplo de lo que se puede lograr sin contacto personal, importante que dé permiso mediante telegrama. Ya que el libro va a la imprenta. Alcohólicos Anónimos. Recibimos su respuesta al día siguiente. Permiso concedido con gusto. Mucha suerte.